Ahora acá lo que yo estoy haciendo es preparar un poquito el color. Bien, estoy mezclando varios matices para dar una mano plana, bien, a todo el volumen que yo voy a trabajar, que en este caso es el pimentón. Y esto tiene que ser lo más aguado posible. Entonces vamos a pasar muy rápido. Yo intencionalmente voy a dejar algunos claros acá, bien, porque la idea también donde hay luz es dejar un poquito de algo plano, bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo lo que estoy haciendo es dar una mano bastante plana, bien, a toda la superficie donde yo voy a trabajar. Ahí, ¿ven? Entonces, intencionalmente acá dejé algunos claros en blanco, bien, y a la espera, ¿cierto?, de que esto se ore un poco. La gracia de esto es que lo vayan dejando secar un poquito, bien. Ahora, vamos a esperar un poquito para dejarlo secar. Bueno, vamos a continuar ahora. Yo ya preparé un color, una vez que ya puse el color más claro, lo que hago ahora es preparar un color un poquito más oscuro, donde mezclé un poco de rojo, mezclé un poco de anaranjado, mezclé varias tonalidades. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a comenzar a poner este color, donde yo observo, ¿cierto?, que la tonalidad es un poco más saturada. Ahora, ¿por qué nosotros debemos usar pinceles blandos? Porque el pincel duro va a dejar toda la huella, ¿cierto?, del pelo tieso. Entonces acá, por ejemplo, si este pincel es un poco más blando, lo que me permite, ¿cierto?, es no dejar tanta huella. Ahora, todas las manchas que van quedando es propio de la acuarela. Todas esas como aureolas que van quedando también se pueden ir dejando. Ahora, si yo veo que el pincel se empieza a secar, empieza a arrastrar la acuarela, yo lo mojo un poco más, ¿bien? Entonces no tengo ningún problema en mojar un poco el pincel y volver a trabajar, ¿cierto?, nuevamente. Entonces generalmente estas primeras manos es para ir cubriendo más o menos el color cercano que yo voy observando en relación al pimentón. Bien, por ahí, ¿ven? Entonces comienza a aparecer, ¿cierto?, un color muy cercano al modelo que nosotros elegimos. Ahí lo ven. Todas esas pequeñas aureolas que yo voy dejando, bien, van quedando con una intención, porque después eso va a quedar como parte de la luz del modelo que nosotros estamos trabajando. Ya, lo dejamos ahí un poquito. Bien, ahora vamos a una tercera etapa en donde yo preparé un color un poquito más oscuro, le puse un poco de un rojo más oscuro, mezclé, incluso le eché hasta un poquito de azul. Por ejemplo, aquí estoy sacando un poco de azul, lo voy a mezclar acá y ya obtuve un color marrón más oscuro. Entonces yo observo que este pimentón tiene unas sombras por acá y vamos a comenzar a bajar un poco, levemente, ¿cierto? Algunas sombras para que comience a aparecer el tema del volumen, ¿bien? Se van poniendo de forma muy suave al principio y de a poquito, ¿cierto? Esto se va cargando un poquito más la mano. Yo observo que esto tiene varias sombras, ¿bien? En la medida que el volumen se va trabajando. Entonces de esa forma yo voy trabajando, ¿cierto? Y comienza a levemente a insinuarse este volumen, ¿cierto? Que tiene varias sombras. Entonces ahora, si yo observo, ¿cierto?, que esto va quedando muy marcada la línea, lo que yo hago es muy sencillo. En ese momento lo que puedo hacer es mojar un poquito el pincel, los voy a mojar para que esta sombra que estoy poniendo se esfume un poco más. Así, ¿lo ven? Entonces, si yo le echo un poquito de agua, muy suave, ¿cierto? La sombra se comienza a esfumar un poquito más. ¿Bien? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Ya vamos logrando otro matiz dentro de los matices propios que tiene el objeto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, en otra etapa, voy a preparar un color más intenso de rojo para intensificar más aún el color propio del pimentón. Ahora vamos a trabajar un poquito de rojo más intenso para saturar un poco más, ¿cierto?, el color propio del pimentón, que es un rojo más vivo. Entonces, si se fijan acá, una vez que ya tengo más o menos definido, ¿cierto?, dónde van a estar las luces, las sombras, yo voy a poner un poquito más de rojo intenso, más saturado, ¿cierto? Sobre todo en esas partes donde tiene más luz, ¿bien? Entonces también después esto lo voy a fumar un poquito más con agua, ¿bien? Entonces ponemos un poquito más de este color que lo tengo preparado acá, que es un rojo que tiene un poco de amarillo, ¿bien? Entonces acá vamos a ir poniendo un poco más de este color, ¿bien? Para darle un poco más de intensidad al color. Y lo que hago yo ahora es mojar un poco el pincel para que el color se vaya expandiendo, no quede una cosa muy dura, ¿bien? Entonces acá, por ejemplo, hago lo mismo. Eso ahí, ¿ven? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Ya vamos acercándonos mucho más, ¿cierto?, al color del modelo que yo estoy observando. Ahí, ¿ven? Ahí está. Bien, entonces
De esa forma, ¿cierto? Vamos logrando de a poquito acercarnos al color un poco más. Entonces aquí abajo también le vamos a poner un poquito más. Eso es. Ahí, ¿ven? De esa forma ya hemos ido logrando de a poquito el color. Vamos a intensificar un poco más las sombras ahora, bien, para que bajarle un poco más el color. Bien, ahora vamos a poner un color un poquito más oscuro, donde yo preparé un poco de azul, un poco de rojo y un poquito de negro, bien, para intensificar, ¿cierto? Algunas sombras un poco más. Bien, hay planos que son un poco más bajos, entonces yo ahora, finalmente, ¿cierto? Los colores más bajos, más oscuros, se van poniendo al final, una vez que ya más o menos tengo seguridad, ¿cierto? ¿Dónde aparecen esos colores como más oscuros? Yo al menos tengo identificadas ciertas áreas donde el color es mucho más oscuro, ¿bien? Y esta parte de aquí abajo, ¿cierto? Como queda con menos luz, debiera ser un poquito más oscuro, ¿bien? Al igual que esta zona que está acá. Entonces, por ahí yo creo que ya comienza a aparecer el color más o menos cercano, ¿cierto? A este modelo pimentón. Bien, entonces aquí nosotros nos hemos encontrado que el color del pimentón no es solamente un tono, sino que hemos ido preparando varios tonos. Entonces ahora vamos a trabajar, ¿cierto? El palito verde que tiene acá, bien, para ir trabajando, ¿cierto? Los colores complementarios. Y una vez que puse, ¿cierto? Ese color más oscuro, pongo un poquito de agua para que se fume un poco más, bien. Ahí, ¿lo ven? Entonces de esa forma queda mucho más integrado. Por ahí, ¿lo ven? Entonces por ahí ya llevamos un color bastante cercano, bien. Bien, ahora estoy preparando un poquito de verde. No es el verde directo del tubo, yo le pongo un poquito de café, un poquito de amarillo, ¿bien? Para que ese verde no quede directamente del tubo. Entonces, si nosotros observamos esta forma que tiene acá arriba, ¿bien? Tiene varios matices de verde. Entonces, vamos a tratar de poner, ¿cierto? Un color que sea bastante cercano, ¿bien? Que es un poco de verde con un poco de amarillo, un poco de café también, ¿bien? Para hacer el palito, ¿cierto? Que tiene este pimentón por ahí, ¿cierto? Primero pusimos un color más plano, ¿bien? Entonces ahora yo puedo limpiar un poquito el pincel y con un poquito de toalla nova, ¿cierto? Vamos a sacar un poco acá. Esto siempre es bueno que ustedes tengan a mano. Si no tienen toalla nova, puede ser un poquito de un trapito, ¿cierto? Una esponja también que sea absorbente. Entonces, miren, lo que yo hago con el agua, yo voy sacando un poquito de luz acá, ¿se fijan? Entonces esto no es necesario poner blanco. Yo lo que hago acá es limpiar con el mismo pincel, eso es, ¿ven? Y apareció mágicamente, ¿cierto? El volumen ahí del palito del pimentón. ¿Lo ven? Eso es, miren. Ahí está. Entonces yo ahora con la misma agua voy a comenzar a sacar un poquito de acuarela acá, ¿bien? Para generar también un poco más de luz, donde tiene luz este pimentón, ¿bien? Los planos que aparecen como más luz. Entonces, de esa forma, yo prácticamente no utilizo el blanco. Miren lo que yo hago acá. Le saco un poco de pintura con un poquito de agua, bien, muy leve, ¿cierto? Muy suavecito. Si lo hago muy repetida este proceso, lo que voy a conseguir es que el papel se empiece a desgranar y ahí ya la acuarela prácticamente murió, ¿bien? Entonces, no hay que abusar de eso, ¿bien? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es ir limpiando algunas zonas un poquito más, ¿bien? ¿Para qué hago eso? Para rescatar los brillos que tiene este objeto, en este caso el modelo que nosotros estamos usando. Bien, esto yo lo podría seguir trabajando, ¿cierto? Hasta lograr el color más intenso todavía. Pero yo, para el efecto del ejemplo, poco más lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos sacando un poquito de eso es, ¿ven? Entonces de esa forma yo me aseguro que esto quede con un brillo. Ahí, ¿ven? Miren, ahí, ¿ven? Ahora, si yo me fijo acá, esto tiene una sombra. Nunca dejen algún objeto, ¿cierto? Con una sombra, o sea, no lo dejen en el aire. Siempre hay que trabajar un poquito de sombra. ¿Qué voy a hacer para eso? Siempre hay un color que es un comodín. Yo voy a mezclar un poquito de café, acá, ¿cierto? Con un poquito de negro. ¿Ya? El negro nunca lo pongan solo, por favor. Siempre tiene que ser el negro mezclado. El negro siempre es para bajar el color. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, voy a poner un poquito de verde, un poquito de negro y un poquito más de verde. Y voy a ponerle un poco de azul también. Y ahí yo, en el fondo, lo que me va a dar esto es un color gris, ¿bien? Y ese color gris me va a servir ¿para qué? Para aplumar esta forma. Es lo que yo voy a hacer. Una pequeña sombra, ¿bien? Y eso me permite, ¿cierto? Decir que esto está apoyado en alguna superficie, ¿bien?
generalmente los grises reciben muy bien todo lo que son sombras, ¿eh? No se olviden que los grises son colores neutros, ¿bien? Ahí lo ven. Y de esa forma, con eso simplemente basta para decir que esto está aplumado, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Que está apoyado en un plano, que está proyectando una sombra, y yo voy a intensificar un poquito más esta sombra, ¿bien? Para que se note un poquito más. Entonces, ¿qué hago yo? Estando mojado, ¿cierto? El papel, le pongo un color preparado un poquito más oscuro y de esa forma, ¿cierto? Se intensifica el color, ¿bien? Ahí lo ven. Ahí, ¿bien? Eso es, ¿cierto? Más o menos la primera parte del trabajo.